Muy bien, 8:02 en la mañana, 8:02 en la mañana. En la entrevista anterior ya entramos un poquito en materia, ¿no? Hablando sobre la necesidad de que existan medidas de seguridad. Lo del centralazo sin duda generó una alerta, es un tema que conmovió y que nos conmovió a todos, pero a partir de ello, obviamente, hay que tomar en cuenta el cumplimiento de la ley, de las disposiciones, las regulaciones municipales, de cara a lo que se aproxima que serán las fiestas de Quito. La próxima semana estamos en la antesala. Ayer bien decía el contertulio al inicio de este espacio de noticias, en el caso del Distrito Metropolitano de Quito, se eligió a la reina de San Francisco de Quito, dentro de este formato que en su momento generó polémica, porque la municipalidad y el patronato no organizaron o no respaldaron la elección de la reina. Se lo hizo a través directamente de la fundación con el apoyo de la empresa privada. ¿Tienes el nombre de la chica? Sí, aquí la tenemos. Andrea Estefanía Barreno Sevilla fue coronada como reina de San Francisco de Quito en la gala de elección que se efectuó ayer en el Teatro Bolívar. El nombre de la ganadora se anunció después de que las 12 candidatas hablaran sobre los proyectos que impulsarán durante su gestión con apoyo de la Fundación Reina San Francisco de Quito y que se relacionan con uno de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas rumbo al 2030. Estefanía Barreno recibió la banda de manos del vicealcalde Santiago Guarderas y la corona la colocó la reina de Quito saliente Daniela Almeida, quien felicitó a la nueva soberana. Eso, digamos, ya viene a provocar que la ciudad entre en materia con las fiestas con tertulio. Sí, interesante que se mantenga esa tradición, digamos, respetando los gustos de la gente, ¿no? Hubo gente que en el sector de las empresas privadas y tal decidieron apoyar esta iniciativa que también, digamos, de la cual se empoderaron las ex reinas, gente como Sofía Arteta, que vino acá y conversó con nosotros, recordarás tú en alguna entrevista, y que querían mantener esa tradición, ¿no? Sobre todo por el trabajo social que desarrollan las reinas de Quito, más allá de que uno no esté tan de acuerdo con respecto a los reinados y concursos de belleza, pero como vivimos en un país libre y democrático, en teoría. Bien, sí. En teoría. Bueno, entremos en materia. Tenemos dos queridos amigos, comunicadores sociales, visitando la mesa de trabajo de A Primera Hora para hablar de Quito, para entrar justamente en materia de lo que significa Quito, estas fiestas por un nuevo aniversario de fundación. Los dos son colegas comunicadores, escritores además, y conocen la capital. Rina Artieda y Álvaro Samaniego Ponce. Rina querida, Alvarito, qué gusto, bienvenidos. Bienvenidos, buen Hola, día. Fabricio, Muchas gracias. ¿Cómo están? ¿Cómo está Rina? Bien, ¿Ya? bien. Ya en ambiente. Sí. Álvaro. Ya está en ambiente de mi reina. Sí. De ¿Tú cómo mi estás? Mi reinita. ¿Cómo estás, querido Álvaro? Yo estoy ahí concentrándome para tratar de todavía recuperar, y voy a hacer ahora voy a poner en el lado del diablo para tratar de recuperar la identidad de la capital, que es lo que me preocupa en estos días. ¿A qué te refieres? A que nos vamos perdiendo poco a poco los quiteños. Ya. ¿Por qué lo dices? Digamos que es un proceso normal, ¿no? Toda ciudad crece, se desarrolla, tiene migración, tiene otros intereses, pero poco nos acordamos ya pues de quiénes somos los quiteños, de cómo somos los quiteños, de qué es lo que nos representa, cuáles son los símbolos que nos representan, ¿no? Hace un momento oíamos al intendente hablar de la hora Borojó. Yo me ponía a pensar, ¿y por qué le ponen el nombre de la hora Borojó? Si estás hablando de Quito, ¿por qué no le pones la hora Naranjilla? Canelazo. En el nombre científico de la naranjilla es ni sé cuánto quitoense, es una fruta de Quito. ¿Por qué no usamos eso? Porque no tenemos ese concepto de mantener la identidad de la ciudad. Eso es lo que yo trato de recuperar, sobre todo porque estas fiestas son bastante nuevas, ¿no? En general, vienen a partir de los años 60. Mediados del siglo pasado, ¿no? No es que la tradición, no es que es una tradición antigua. La tradición antigua festejábamos nosotros el 24 de mayo como nuestra gesta libertaria y el 10 de agosto también. Pero a Quito no, y sobre todo no en el sentido de 200 años después venir con el cuento de que vamos a celebrar la fundación española de Quito y a volvernos todos españolísimos, joder. Porque si nos vamos a los toros debemos de beberlas en la bota y esa transformación, ¿no? O sea, y ahora que cita esto el Álvaro, me parece muy interesante llevarles a ese terreno incómodo de todos los años. El de los toros. Ya no hay fiestas de Quito desde que no hay feria taurina. ¿Ustedes qué opinan de ese tema? Ya no hay cachos desde que no. Rina, ¿qué opinas? Bueno, tomemos en consideración que la llamada fiesta, la Feria Taurina de Quito, como Álvaro mencionó hace un momento, nació a partir de la década de los 60 y de un tema eminentemente coyuntural, a través del cual tres toreros
españoles entraron al convento de San Francisco y le vieron en un desván ahí todo abandonado, botado, destortillado al Jesús del Gran Poder. Entonces voy a tomar el mismo acento que Álvaro, pero por Dios, porque nuestro Señor Jesús del Gran Poder en estas circunstancias, ¿sí? Y ahí es cuando comenzó esta nueva moda en Quito, porque los sacerdotes vieron que había la posibilidad de levantar un culto a una imagen que estaba guardada hasta en ese entonces, el Cristo de Montañés, y se empezó a hacer este trabajo de venta de la imagen y de las bondades de la imagen, que a su vez obviamente es patrono de la Feria Taurina de Sevilla. Antes de eso no se festejaba la fiesta taurina, lo cual también es una suerte de sin razón, sin sentido, ya que le ponen como patrón a Jesús del Gran Poder, que como todos sabemos, San Francisco fue hermano de los animales, hermano del hermano lobo. Entonces no, hay varias cosas. Hay una contradicción ahí. Sí, exactamente. Como que no cuadra mucho, ¿no? Sí, No nos llevan, no nos Hay un conducen. tipo, y solo quiero hacer esta acotación, hay un asunto comercial ahí, ¿no? Totalmente. Durante el invierno español, las ferias se vienen a América, porque el clima da para hacer toros. Claro. Entonces es un tema de mantener el negocio de los toros también. Y para mí siempre ha tenido un contenido muy fuerte de arte, pero no hay cómo desligarlo de este otro contenido de comercial. Ajá. Ahora, a mí lo que digamos me genera un conflicto que me parece además que es uno de los mejores argumentos que tienen los taurinos. Yo pasé de ser antitaurino a ser más tolerante, pero soy un defensor de la vida animal, ¿no? Silvestre. Somos animalistas con el contertulio, pero creo que también se pone en riesgo el tema de la, digamos, permanencia en el tiempo de esa raza de toro, ¿no? Que es el toro este de Lidia. Que sí me parece a mí ese un argumento por lo menos válido. Sí. Pero, digamos, hablando ya de Quito, o sea, ¿qué tanto pudo haber perdido o ganado la ciudad desde que ya no hay toros? Yo tengo el proceso inverso a ti. Yo era un taurino convencido. Ajá. Yo me iba a las fiestas de Quito añorando ver la corrida de mi vida, la corrida perfecta. Querías verle al Juli, a Enrique Ponce, Nah. ¿a quién? Santiago Martín el Viti. que es el Con nombre y toreo llevado a apellido, otro nivel de arte, ¿no? Pero ya con el tiempo me di cuenta que la historia ya había cambiado, que yo estaba fuera de la historia, quizás los toros estaban fuera de la historia, y la raza se puede mantener. La cuestión es no matar al toro, y no herirle, ¿no? Sí se puede torear. La historia del toreo se divide en antes de Juan Belmonte y después de Juan Belmonte. ¿Qué hacía Juan Belmonte para hacer que la cosa cambiara así? Se iba a torear a los toros en el campo. Y se iba a torear en el campo desnudo en noches de luna llena. Esa es una imagen muy romántica, ¿no?, de la fiesta taurina. Pero ¿por qué él marca la diferencia? Porque tenía un nivel de cojera, entonces no podía moverse a la velocidad del toro. Y desde ahí es que se practica el toreo con los pies plantados, que es una cosa que antes no era. Antes decía la frase, si es que uno no se quita, se lo quita el toro, ¿no?, del frente. Entonces, pero ya a esta época las cosas han cambiado, ¿no? Ya Tú piensas distinto hoy. Me sigue pareciendo un arte y me molesta cada vez más la muerte y la violencia. Ya. ¿Y cómo llevamos ese arte sin violencia? Porque eso es lo que dicen los taurinos convencidos. Pero es que te está diciendo el torear Álvaro que yuchos en el campo. se puede torear, pero sin necesidad de matar al animal. Sí. Claro. Eso comporta más peligro para el torero. Claro, porque cada vez que esta suerte de varas y eso era para irle amansando al toro, ¿no? Para debilitarle, sobre todo. Claro. Un horror. Reina, tu caso con el tema de la fiesta brava. Yo jamás he sido afecta, no obstante venir de una familia que sí ha sido taurina, que conoce bien del tema, pero jamás he aceptado las invitaciones a la Plaza de Toros precisamente porque le veo como una aberración. O sea, ¿Alrededor es de un qué debería rezago. girar entonces la fiesta en Quito? Es un rezago oscurantista de prácticas paganas, porque esto, si Álvaro sabrá corregirme, esto tiene sus orígenes en el circo romano. ¿Sí? Y en la ley del Minotauro. Exactamente, entonces imagínense hasta ahora. Yo creo que este espacio, diciembre, que mal llamamos Fundación de Quito, porque Quito fue fundada en Cicalpa en agosto, ¿y qué es lo que sucedió el 6 de diciembre? ¿Qué es lo que sucedió a la llegada de Sebastián de Benalcázar y los demás españoles que arribaron hasta estas tierras? Fue la instauración del cabildo. Es decir, bueno, ya estamos aquí, ¿cómo vamos a hacer? ¿Cómo repartimos los solares? ¿Quién se encarga de qué?
Eso es lo que estamos celebrando ahora en el 6 de diciembre y no lo sabemos, no lo conocemos. Entonces es una falacia histórica que pretendamos celebrar una fundación de la ciudad cuando no es así y eso está demostrado con suficiencia. Alexis, al inicio justamente de esta parte de la tertulia, planteaba el hecho que está ahí, ¿no? Para mucha gente, sin toros no hay fiesta. ¿Se siente eso? Para un grupo muy reducido de personas. Es para un sector. Exactamente, para un sector. El rato que haces las fiestas de Quito, como el festejo de la Fundación Española, ahí te conviertes en taurino. Pero eso no tiene nada que ver con la naturaleza del quiteño. No tiene nada que ver, tiene que ver con esa élite que gusta de los toros y además que puede estar en los toros. Es un evento preparado y, digamos, pensado en eso, en las élites. Es un evento comercial. ¿Cuánto costaban los abonos? Claro. No tengo ni idea. Yo no tengo idea. Hecho por las élites. Sí. Y uno de los recursos o de los argumentos medio tirados de los cabellos que se exponen es que dinamizaba el comercio de los comerciantes informales y me parece hasta una burla con respecto al comercio informal. Uno de los representantes de las cámaras de la producción y de comercio de Quito dijo que la ciudad perdía $140 millones por ¿Para quiénes? ¿Para beneficio de quiénes? Me imagino que los hoteleros, los restaurantes, servicios. Correcto. Exactamente. No para el señor que vende los caramelos o no para la señora que tiene el puesto de salchipapas. Bueno, si de eso estamos hablando, ya le van a poner le van a hacer cancha de tenis a la ex plaza de toros, ¿sí? Y regresarán las ventas. Entonces, ¿dónde está el problema? Superando el tema de los toros. Exactamente. Hay más de qué hablar. ¿Alrededor de qué deberían girar las fiestas de Quito? De nuestra identidad, ¿cuál es nuestra identidad? Esa es una pregunta, ¿cuál es nuestra identidad? Yo creo que no hay en este momento una respuesta clara, porque además de ser una ciudad que estuvo sometida desde después de la reforma agraria a una fuerte migración, el país entero está siempre sometido a una fuerte presión de aculturación. Entonces ya nos acordamos poco de quiénes somos. Ya no tenemos la menor idea qué significa cantar y la guaragua y la guaragua y la guaragua. No sabemos, pensamos que la guaragua es una marca de ropa interior, cualquier cosa, no importa, pero hay que cantar. Y además la guaragua la cantamos solo durante fiestas de Quito, porque el resto del año es la selva en la que nos tocó vivir, ¿no? Tampoco es que apoyamos mucho para hacer ciudadanía en todo. Mira, ustedes nos recibieron con el chulita quiteño, ¿sí? Nos recibieron con el pasacalle. Con ese empezamos. Y ese es el que cantamos y brincamos y zapateamos y lo bailamos absolutamente todos en las fiestas de Quito. Y Álvaro, está en lo cierto, solamente en las fiestas de Quito. Pero hemos reparado en la canción, hemos reparado en la letra, nos conduce por sectores eminentemente tradicionales de esta ciudad: la Loma Grande, la Guaragua, el Panecillo y la Plaza Grande. 4 de los tantos sectores que tenemos, especialmente en el centro histórico, que tienen una carga simbólica, una carga histórica y una carga cultural que nos sorprende. Y simple y llanamente de la Loma Grande conocemos, es la calle que comienza en el arco de Santo Domingo y se va hasta el fondo. En el arco de esa iglesia. En el arco de esa iglesia, por ahí. La calle Junín. La Guaragua y la Guaragua y la Guaragua y la Guaragua. ¿Y qué es la Guaragua? O sea, ni siquiera cantamos bien. La Loma Grande y la Guaragua son todos varios tan queridos en mi gran ciudad. No, digamos de la Guaragua. La Guaragua, perdón, estaba confundido con la Loma Grande. Sí. Todos los años, ya este es el 4º año que vamos a visitar precisamente estos 4 sectores con la Cofradía de los Duendes. ¿Qué es lo que hacemos? Ponemos en valor al sector. Hablamos de sus personajes, de su cultura, de su historia, de sus leyendas, de sus legendarios, de sus prácticas sociales. Oye, Rina, ¿y tú enfocas eso a los más pequeños con el tema del kikiriquito? ¿Y qué tan bien receptan los chicos y cómo se enganchan con el tema de las tradiciones y de las leyendas quiteñas que son tan pintorescas, tan bonitas? Mira, por ejemplo, el día de mañana vamos a tener una chiva, que la chiva también se ha vuelto una práctica cultural adoptada, pero ya la hemos adoptado, como adoptamos muchas cosas que nos resultan beneficiosas. Pero la chiva tradicional, la chiva que había hace años, o ahora estas plataformas que van con música. Discoteca con ruedas. Sí, claro. Claro. Ponen ahí unos 2 parlantes ahí. Sí. No, pero por ejemplo, la nuestra es una chiva patrimonial. ¿Por qué? Porque nos subimos al vehículo, nos vamos hasta el sitio, nos bajamos, hablamos, en el transcurso vamos hablando, a ver, en esta casa funcionó esto, aquí vivió tal personaje, en esta otra casa se dio esta leyenda, aquí fue la fábrica de mermeladas, la primera fábrica de mermeladas que tuvo Quito está precisamente en la Loma Grande, ¿sí? Y muy pocas personas lo saben. Llegamos hasta la Mama Cuchara, donde hay una columna, sobre la columna está Mejía, ¿sí? Pero antes de eso, rebuscando en los mapas antiguos, nos percatamos que ahí había una cruz. ¿Por qué sacaron la cruz? ¿De dónde vino esa columna? Que de paso esa columna estaba en la Alameda y la fueron llevando allá, ¿sí?
todo ese tipo de cosas. Ahí está la Clínica Pasteur, por ejemplo, la antigua Clínica Pasteur. Este tipo de relatos, de narraciones, de la otra historia, que sí es la que permanece en el corazón de la gente, en la memoria de la gente, no aquella que nos obligan, Buenaventura, Paita, etcétera, las que nos obligaron de guaguas a aprendernos de memoria, que ya se nos ha borrado incluso. Eso es lo que mantiene viva esa identidad a la que Álvaro se refiere. Debería encontrársele un concepto sumamente fuerte a las fiestas de Quito, un concepto que nos unifique, que nos haga sentir orgullosos de lo que somos. ¿No tenemos ese concepto en este momento? Creo que muy pocos lo tenemos. Es decir, es que no tenemos claro qué mismo es lo que somos. Y si no tenemos claro qué es lo que somos, no sabemos hacia dónde nos proyectamos. Álvaro Samaniego, no tenemos claro lo que somos porque esta ciudad es una ciudad que además se caracteriza por acoger mucha migración. Es decir, Interna yo soy y chagra, externa. sí, yo soy chagra, Alexis es chagra, o sea, aquí somos chagras. Habemos muchos Que se chagras. precian. No, yo soy Se ambateñísimo con Por raíces eso. manavitas y siempre lo he dicho. Y amo profundamente a esta ciudad, que me ha acogido desde 1995. Pero digo, es una ciudad donde hay mucha migración. Sí, pero fíjate que la migración de alguna manera es reciente, ¿no? Hasta el año 40, si no me equivoco, Quito tenía una población de aproximadamente 60.000 habitantes. Llegar al lugar en donde te podías conectar con el mundo, que es la ciudad de Guayaquil, te tomaba 8 horas. Entonces, básicamente, 8 días, perdón, a caballo. Entonces, ponte a ver la posibilidad de conexión que teníamos con el mundo. Mientras tanto, Guayaquil, por ser puerto, tiene una conexión mucho más fuerte y unas migraciones permanentes, ¿no? Entonces, siendo nuevo el fenómeno de migración en la ciudad y además que es una migración interna, vemos cómo los migrantes se van acoplando a lo que va pasando en la historia, ¿no? Entonces, de pronto, 3 bohemios y un periódico deciden hacer las fiestas de Quito en los años 60 y toda la migración se suma a esa movida, independientemente de, sin mucha reflexión de si es o no es. ¿Ya? Se le incluyen ciertos símbolos que son importantes. Por ejemplo, el tema de la banda de música. La banda es muy andina para las fiestas. No sé si también de la costa, pero por lo menos es muy andina, ¿no? Entonces los pasacalles tocados por la banda hacen una fiesta con identidad andina. Pero eso va cambiando y terminamos bailando despacito. Y seguimos sin saber qué significa la guaragua. Entonces es un proceso dinámico muy rápido en donde van muchos elementos confluyendo, pero no tenemos nosotros la posibilidad de parar, como dice Rina, de parar y vernos a nosotros mismos, vernos internamente y saber qué somos. Esto me parece que es vital, voltear la vista atrás para ver qué somos, de dónde venimos y qué queremos ser o seguir siendo, ¿no? Entonces, me remonto a una entrevista que tuvimos el día de ayer sobre el tema del turismo. Y yo le planteaba a la señora Sevilla que estuvo aquí la inquietud que tengo de que los propios ecuatorianos no nos esforzamos por conocer más nuestro país. Y ella me decía, los ecuatorianos, hay quiteños que no conocen el centro de Quito, me decía ella. Entonces sí me hace pensar en que la inquietud que ustedes nos plantean hoy y lo que nos decía Álvaro al iniciar la charla es fundamental. Es ver cuál es la identidad del quiteño y qué es lo que queremos de nuestra ciudad para el futuro, ¿no? ¿Cómo no remontarnos a las leyendas que nos contaban cuando éramos niños? Pues? Y recorrer con la cofradía de la Rina el centro de Quito, revisar los pasajes de la historia de la ciudad, ir a saber por qué está el gallo en la catedral, cosas por el estilo, ¿no? La olla del panecillo y tales. Entonces, Pero que también es chagra del otro lado del charco, ¿no? Claro. El gallo. Entonces, ¿por qué la gente no se interesa en eso? ¿Por qué la gente no regresa a esos lugares que son tan tradicionales y tan nuestros? Fíjate que hay una especie de disputa solapada ahí, ¿no? Porque en la última elección de alcalde se notó mucho, ¿no? Que el norte no votó por el Longoyunda, el sur sí. Más o menos, te voy a resumir así, Sí. y con respeto a todos. No, es que es así. Entonces, hay Es un- crudo, pero es real, es Claro. así. Y ni el norte ni el sur piensan cómo hacemos todos para construir una ciudad. Al final, esta culebra larga y angosta es nuestra de todos. Y eso es lo que deberíamos construir entre todos. ¿Qué sabemos nosotros de cómo se están manejando los temas culturales y los íconos y los símbolos en Carapungo, que es otra ciudad? ¿Qué sabemos que lo que está pasando en Ecuatoriana, en Guamaní? Entonces, somos especialistas en ser muy de nuestro barrio y de excluir de ese concepto a los que están más allácito, ¿no? Reina. Nos cambiaron el discurso. Llegó en algún momento, en un momento a partir de González Suárez,
y esa necesidad de determinado sector social de Quito, especialmente de levantar un discurso neohispánico y a la vez neocolonializador, ¿sí? De una nueva conquista ya no a través de la cruz y de la espada, sino de los elementos culturales y simbólicos que estábamos prestos a adoptar. A partir de eso es que surge el himno a Quito, ¿sí? Con esa carga ibérica, hispánica que tiene el himno a Quito, discursos subliminales que nos fueron inyectando sin que nos demos cuenta y que permanecen hasta ahora. De ahí esa necesidad de retomar y rever qué es la identidad. El himno a Quito, porque ahí se justifica por qué el Sucre del teatro, esa estatua del Teatro Sucre, tiene la pierna sobre una piedra y no sobre la cabeza de un león, como originalmente fue la estatua. Esa estatua tuvo la cabeza de un león y Sucre pisando la cabeza del león. Pero cuando develaron la estatua, el embajador de España que había estado aquí había puesto el grito en el cielo, había armado un relajo, pero de esos de la Madonna. El león representaba el a dominio España, español. exactamente. Ajá. Entonces obligaron al escultor a cambiar la escultura y volverle piedra a la cabeza del león. ¿Por qué la Virgen está ahí y no está la estatua de Atahualpa? ¿Sí? ¿Por qué hemos asumido en el panecillo? ¿Por qué se llama panecillo y no le decimos Yabirag? Nosotros, por respeto, como los duendes, le decimos Yabirag, porque es un nombre que tiene historia, que tiene arraigo, que tiene mucho que decir, tiene un simbolismo y un significado que desconocemos. Yabirag es una derivación fonética de la yaguirca, y la yaguirca es la serpiente sagrada bicéfala que era símbolo de Atahualpa. Pero eso nos han hecho perder, ¿sí? Todo ese tipo de cosas. Cantuña. Todos vamos a San Francisco a buscar la piedra perdida de Cantuña. Claro, el orificio donde debería estar la piedra. ¿Y qué es lo que sucedió con eso? Esta es una teoría muy bien sustentada, con un plagio. No tengo empacho en decirlo así. Porque esa leyenda se basó en la leyenda del Puente del Diablo, que es sumamente común en Europa. Y que uno de los periodistas del diario El Comercio, en ese entonces, que era la voz de Dios prácticamente, perdona. Así mismo. Pero es una precisión. Hicieron, claro. Hasta hoy algunos todavía se creen la voz de Dios. Entonces, ¿qué es lo que hicieron? Tenían el medio para socializar ese relato. Ese relato que desdice del relato original de Cantuña, escrito por el padre Juan de Velasco, que levanta al hombre americano, le da una trascendencia, le da peso, le da poder, inclusive un poder de resistencia al hombre americano. Eso lo hace Juan de Velasco, pero este periodista Luis Aníbal Sánchez se manda media leyenda en una apoteosis a la portada, a la fachada, a la arquitectura de San Francisco, y luego nos habla de un indio venido de menos, con aspiraciones de más, tan irresponsable que se hace cargo de un contrato que finalmente no iba a poder cumplir. Ahí surge ese Cantuño que conocemos. Pero ese otro reaccionario que les da con la diestra y la siniestra a los españoles en la teoría de Juan de Velasco, se quedó en el olvido. Ahí es cuando nos van cambiando la mentalidad del indio que pacta con el diablo, ¿no? Y nos hacen creer que lo que no somos. Ahí es cuando empieza la aculturación. Rina nos está desasnando con el tema este. Oiga, Álvaro, el juego de 40. Es una maravilla. Es una maravilla. El 2 por Suncho, el caíre limpia. No tienes. No es por extrañar los tiempos antiguos, pero cuando yo tenía 18 años, antes de ir a las fiestas, nos reuníamos con los amigos a jugar 40. Ahora 40 es uno de los actos oficiales de las fiestas de Quito. ¿Por qué tomamos las cosas y las relegamos a una fecha específica? Te juro, nos pegábamos 3 partidas de 40 con 3 tragos cada uno, hablábamos de tu taita, de tu mama y de tu ñaña, y nos íbamos a la fiesta. Todos felices. Claro, y contabas taita, mama, hasta que taita y mama vuelvan. Y a veces taita y mama no volvían, pues nunca. Pero hoy ese juego de 40 es parte de la identidad de las fiestas. ¿Tú le ves así? Yo le veo solo dentro de las fiestas lo que me da Solo pena. dentro de las fiestas. Porque incluso existe una aplicación gratuita para jugar en dispositivos, que es una cosa que yo juego con frecuencia, pero debería ser mucho más amplio si es nuestro juego. Es nuestra, o el ecuavoli, es nuestra manera de conectarnos socialmente con otra gente a través de actividades lúdicas. Hay traguito también de por medio, pero digamos que se puede evitar y las pastillas siguen pasando, ¿no?
pero se identifica mucho. Creo que las humoradas entre amigos también han cobrado muchísimo más valor en los últimos años. Me recuerdan hace un momento a través de un mensaje un amigo, muy buen amigo oyente de este espacio, de que se suspendieron de pronto los bailes tradicionales en los barrios, ¿no? Recordarán ustedes el famoso machalazo, el poloniazo, en el sur también había alguna otra cosa. Y de pronto la gente, como ya no tenía esos espacios, empezó a juntarse en casa con los amigos, en el condominio y de tales, ¿no? Entonces las humoradas también son un espacio que como que ha ido cobrando un poco de fuerza en los últimos años. Sí, por seguridad también, ¿no? Ajá. Eso les digo, después de ir a jugar 40, nosotros hacíamos el zapatazo, que era ir de barrio en barrio bailando. Esa es Nos nueva. caminaba toda la noche. Claro, recién bautizada, pero rima. Entonces, esa es la parte que más extraño de las fiestas, ¿no? Porque uno llegaba, yo era de la Y en esa época, y llegaba a la Jipijapa y me encontraba con gente que no conocía, y bailábamos y tomábamos y nos reíamos e íbamos al siguiente a hacer lo mismo. Eso era como una confraternidad muy, muy sana. Sí. Y pasó algo que leí en un artículo, que es que de pronto las fiestas comenzaron a municipalizarse, a institucionalizarse y a cobrar este sentido de, fiestas de Quito, yo doy un concierto. Y dejar de ser una cuestión barrial, ciudadana. Exacto. En una tarima hay un cantante y yo llevo a la gente ahí para que se divierta y promuevo mi posición política, ¿no? Todo eso también como que le va restando esa espontaneidad de la fiesta de barrio. Rina, contigo cierro, por favor, una reflexión. Una reflexión, tomar en consideración que dengue y mandinga tenemos todos. O sea, no hay raza pura en el mundo, por más que intenten blanquearse o azulearse hasta los calzones, como diríamos por ahí. No hay. Y eso es innegable. O sea, todos venimos de dos raíces, la una raíz europea, la otra raíz americana. Eso de madre patria, decir a España madre patria es una grosería y una falacia, porque quienes nos parieron fueron mujeres americanas. ¿Sí? Los que vinieron fueron los varones, pero la madre patria es América, y de esas dos raíces de las cuales tenemos cosas, pretendo, o sea, ese sería el reto, rescatar lo bueno, lo positivo que tenemos de la una y lo que tenemos de la otra, porque somos un resultado de eso. Déjenme decirles que a los oyentes les encantó esa entrevista. Están enganchadísimos, saludándoles a ustedes. Sí. ¿Qué dice Rina? A ver, solo una cuñita nomás. Sí, por favor, Rina. El tema de los recorridos de la Mañana, en este sentido que hemos venido conversando, en este sentido de abrir los ojos, de conocer para amar, porque no se ama lo que no se conoce. Mañana ofrecemos dos rutas, una ruta en dos horarios, la ruta del Chullita quiteño, es decir, nos vamos de la Loma Grande a la Guaragua, del Panecillo a la Plaza Grande, en la chiva quiteña, sí, pero es una chiva patrimonial, porque en cada parada vamos hablando y en el trayecto vamos hablando, aquí fue esto, aquí se hizo esto es así, que es sumamente lindo y es una chiva familiar donde pueden ir desde los guaguas hasta los guaguas bien grandes, con los maduritos en el medio, porque todos nos cuidamos. ¿A partir de qué hora? A las 3 de la tarde y a las 7 de la noche el encuentro es en la Cruz de Santo Domingo, y si me puedo dar un número de teléfono. Por favor, dale. Por favor. 099-8832-239, repito, 099-8832-239, o estamos en Facebook en Cofradía de los Duendes. ¿Y dónde pueden encontrar los chicos y los papás también los cuentos de Kikiriquitos? Los Kikiriquitos los tenemos nosotros, o nos escriben o nos hablan y nosotros les hacemos llegar, Mi porque hija es el más, año pasado más quedó conveniente. fascinada con las leyendas. Ella es mona, ¿verdad? Viene de Guayaquil a pasar fiestas acá con el papá. Y se fue fascinada con el tema de la olla del panecillo, del gallo de la catedral, de Cantuña. En eso también nos han limitado, porque no somos solamente Cantuña, la Bella Aurora, el Padre Almeida y el gallo de la catedral. 4 que Terruño hizo bien en patentar. Ajá. Cada barrio de Quito tiene su leyenda. En los Kikiriquitos ya tenemos como 28. Y eso es una cosa limitada nada más. Pero le dejo a Álvaro porque estoy robando cámara. Yo solo voy a decir una frase. Por favor. Reviva Quito. Suscribo tus palabras. Qué chévere. Álvaro, gracias. Muy amables a los dos. Gracias a ustedes. Qué amables. Ojalá que podamos contar nuevamente con ellos en una próxima oportunidad. Qué charla más chévere, ¿eh? Con Álvaro Samaniego Ponce y con Rina Artieda, periodistas, escritores, hablando sobre esta antesala de las fiestas de Quito, aquí pajareando en la primera hora, 8:30.